Ya estamos de vuelta, estamos en Exitosa Perú y como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la OEA se ha pronunciado sobre la situación que tenemos en el país. ¿Y qué es lo que dijo? Lo primero que dijo fue que el Tribunal Constitucional peruano era el que debía definir si esta disolución del Congreso era constitucional, estaba dentro de las normas, de la legalidad. Bueno, eso todavía no se da y no sabemos tampoco si es que se va a dar. Pero esta situación, ¿cómo nos puede afectar internacionalmente? ¿Nos puede afectar? Y en realidad, ¿cuánto tiempo más podríamos estar en esta situación? Estamos ya aquí en estudios con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista. Y en verdad estoy muy agradecida de que usted venga a conversar conmigo de esto, porque es una incertidumbre la que estamos viviendo actualmente. ¿Nos afecta internacionalmente? A ver, gracias, Giovanna. Pero yo creo que hay una incertidumbre, sí, es verdad, pero por falta de elementos comunicacionales, porque como hay que poner siempre las cosas sobre la mesa en el plano del derecho, porque si un pueblo no tiene derecho, se anarquiza. Entonces, fíjate tú, el Perú tiene una constitución política. Yeah. Si no tuviéramos una constitución política, hace rato hubiéramos vivido los sobresaltos de los denominados estados fallidos. Esos estados ingobernables, anarquizados totalmente. Somalia es un estado anarquizado. La República Centroafricana también es un estado anarquizado. Pero el Perú tiene una constitución política. Entonces, fíjate, la OEA a la que te acabas de referir, que es el mayor foro panamericano, lo que acaba de decir con su comunicado son tres cosas, pero la primera y más importante dice: yo no soy una instancia, no soy una corte, no tengo nada que ver con decisiones sobre lo que pueda pasar en el derecho interno, y por eso dice: mi parecer, consideramos que la competencia para resolver este asunto es el Tribunal Constitucional. Entonces lo que está diciendo la Corte es lo que siempre venimos diciendo. Aquí tenemos una suerte de vocación por ir hacia afuera. Ajá. A la Comisión de Venecia también le pedimos una opinión no consultiva, cuando ya sabemos que por ser solamente consultiva eran no vinculantes. Exacto. Pero tenemos esa vocación para hacerlo. El tribunal es el único que puede tomar una decisión, porque el derecho nos dice, la gente que nos ve lo sabe muy bien. A diferencia de las matemáticas, que son exactas, el derecho es una ciencia inexacta. Por eso tú ves que por todo el día, por Exitosa, vienen expertos, especialistas, y cada uno tiene una visión distinta, cada una de ellas respetable. Para que se le ponga coto, existe pues un mecanismo que se llama dirimencia, y eso es el tribunal. Lo que ha hecho la OEA es decir, el tribunal lo debe hacer. En segundo lugar, cuando la propia OEA dice que aplaude, que ve con beneplácito que haya un proceso electoral en marcha, ¿quién convoca elecciones? ¿No es acaso el Poder Ejecutivo? Si el Poder Ejecutivo convoca, lo que está diciendo la propia OEA es que el Perú tiene un mecanismo constitucional que permite justamente que ante una situación como esta, como la que hemos pasado, hayan los procesos porque para además que salgan. La OEA no está viendo el tema de los personajes, de quiénes son los congresistas. Lo que de alguna forma le importa es el orden institucional. Eso y es el correcto. hecho de que haya elecciones. Entonces dice, si es que hubiese un dictador, no llama elecciones. Pero qué bueno lo que estás diciendo, porque la OEA, cuando le dice a los países en el 48, vengan y firmen, por favor, ¿están de acuerdo? Firmen. ¿Qué firman? El compromiso de la Carta, que haya democracia, Estado de Derecho. Entonces, la OEA se fija y hace preguntas como esta. Mira lo fáctico. A ver, algunos dicen que se ha cerrado el Congreso, otros dicen de disolución. No, la OEA dice, en el Perú los congresistas están dentro, están sesionando como comisión permanente. El Congreso no está cerrado. No es el episodio del año 92 donde sí fue cerrado el Congreso, no hubo comisión permanente, no hubo ni siquiera dos censuras o dos negaciones de cuestiones de confianza. Nada de eso. Claro, pero me imagino que la OEA también dice, a ver, pero también el gabinete que estaba en funciones ha perdido supuestamente la confianza, se ha ido el presidente del Consejo de Ministros, han llamado a elecciones. Bueno, está dentro de un proceso.
Claro, no, que está Giovanna, en la Constitución. pero lógico, ahí voy. No, no existen supuestos, aquí es el derecho. ¿Qué dice? Que cuando hay una negación de confianza, se produce la crisis total del gabinete y en consecuencia debe producirse la renuncia de ellos, habrá un nuevo gabinete y se acaba la crisis. Esto es muy importante, que los congresistas de oposición o quienes quieran sigan hablando, que es normal, es parte de la normalidad del equilibrio de poderes de una sociedad donde todos pueden tener diversos pensamientos. Eso puede darse, pero técnicamente la crisis política ha acabado. Y entonces, ¿qué es lo que viene? El modus operandi para un nuevo parlamento que seguramente va a estar como que así va a ser 1 año 4 meses, porque así se han dado las condiciones para que se produzca eso en el Perú. La OEA, la ONU y cualquier otra organización internacional solo mira, no puede ni siquiera reconocer, porque el reconocimiento, Giovanna, como sabes, es un acto potestativo que le corresponde solo a otros estados. Los estados reconocen gobiernos de otros estados, no las organizaciones. Y por eso la OEA lo sabe perfectamente. Entonces, para responder a tu pregunta inicial, fíjate, lo que hay es una atención sobremedida focalizada sobre el Perú por el mundo entero. Como no, si hace 2 años, 1 año y medio, un presidente renuncia y ahora se disuelve un Congreso, es evidente que eso no es parte de la normalidad que queremos para una América Latina, para una región o para un país. Entonces hay una atención focalizada, pero que es distinto a una preocupación sustantiva sobre la dinámica intraestatal. Si hay o no democracia, si hay o no Estado de Derecho, creo que eso no está en cuestión. La propia OEA lo acaba de decir, incluso al aplaudir las elecciones, decir que finalmente es un acto soberano. El pueblo decide. Entonces, en términos internacionales, ¿no nos podría afectar más allá del tema económico, de las inversiones que pueden llegar desde afuera? Qué bueno que lo digas, porque el tema económico sí es muy importante que esté bien. La imagen ultraactiva del Perú, los que quieren invertir en adelante, bueno, están diciendo. En el Perú, otra vez, hace 2 años que hay un presidente, ahora se disuelve un Congreso, voy a ver si invierto o no, lo pueden pensar. Ahí sí hay un nivel de afectación que tenemos que saber cuidar. Felizmente hay una constitución que ha indicado todo un modus operandi, vamos a salir de ello. Si no tuviéramos una regla jurídica, entonces allí sí tendríamos que recurrir a mecanismos supranacionales para que puedan resolver. No estamos en esa ratio nacional. No estamos, pero podríamos llegar a ver, yo he escuchado de los dos lados, he escuchado al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, el día de ayer, diciendo que el Tribunal Constitucional no tiene que tomar acá ninguna decisión porque el Congreso está disuelto y están siguiendo todos los procedimientos que tienen que seguir. Pero por el otro lado, también hemos escuchado, por ejemplo, a Salvador Heresia diciendo que ellos no van a aceptar una decisión a favor del Ejecutivo del Tribunal Constitucional porque primero tendrían que poner a Gonzalo Ortiz de Ceballos elegido por ellos, ¿no es cierto? Cosa que todavía hasta esa elección está como que observada, ¿no? No como que observada, está observada. Y hemos escuchado también al excongresista Miki Torres diciendo que ellos irían por una organización internacional si es que el Tribunal Constitucional le da la razón a Martín Vizcarra. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué pasaría si es que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, pongámonos en los 2 escenarios, ¿no es cierto? Primer escenario dice, la disolución es totalmente constitucional, está todo bien. Entonces, ellos podrían irse, o sea, el otro lado, los fujimoristas, apristas, los que están todavía en el Congreso diciendo que todavía hay Congreso, podrían irse a una instancia internacional. Es un derecho que quien no siente que una pretensión jurídica no ha sido satisfecha pueda invocar una supranacionalidad. O sea, como hombre del derecho te lo digo, pero también como hombre del derecho te voy a decir, fíjate, el tribunal lo que tiene que hacer es un acto interpretativo. Aquí no hay controversias, aquí no hay 2 partes, esto es muy importante. Aquí no hay un conflicto jurídico, aquí lo que hay es hermenéutica. ¿Qué es eso? Interpretación. El tribunal está facultado para eso. ¿Y qué tiene que hacer el tribunal? Alejarse de toda posibilidad de subjetivismo, coger la Constitución y mirar, ¿se ha cumplido con lo que dice la Constitución? El tribunal tiene esa enorme responsabilidad.
Ese es el derrotero Pero inmediato. es que hay constitucionalistas que dicen que sí, hay constitucionalistas que dicen que no. Bueno, te decía al comienzo, justamente, de que esto es como la ciencia política y como el derecho, que son ciencias inexactas. Y como son inexactas, entonces cada uno va a tener su visión. El que tiene la visión para ponerle coto y orden Es el tribunal. Ya, pero y tiene que ¿y hacerlo. qué pasa si el Tribunal Constitucional dice no ha sido constitucional esta disolución? Entonces, Martín Vizcarra, o sea, como lo ha dicho su presidente del Consejo de Ministros, no van a aceptar eso. No, yo ahí en el derecho existe lo que se llama la interpretación exegética juris tantum, es decir, yo la verdad no veo en el tribunal una extensión forzada de un acto interpretativo de la realidad, porque lo que no puede hacer un tribunal es alejarse de la realidad. La realidad es que se ha producido todo un modus operandi conforme la Constitución. Yo soy profesor de Derecho, no solamente soy internacionalista, dicto Derecho Constitucional. Y te digo esto con claridad meridiana porque lo vemos todos los días en las clases. No puede ser una interpretación extensiva, por no decirte ociosa, sesgada o forzada, porque el propio tribunal puede terminar, como ha pasado con tribunales en el pasado, en otros estados, en otros países o supranacionales, cayendo en una subjetividad. Y hay algo más todavía. Los tribunales que se rigen por el sistema positivo, el sistema normativo, no pueden ser ajenos a la realidad, el acto de factum. ¿Y cuál es la realidad de factum? La realidad es que en el Perú existe un soberano que se llama pueblo, y el pueblo es el que determina la naturaleza de la viabilidad social nacional. ¿Qué es lo que te quiero decir, un buen cristiano? Va a haber elecciones el día 26 de enero del año 2000. Eso se entiende de manera expresa como que el statu quo de la normalidad que acaba de terminar, el tribunal tiene que hacer aquiescencia de ello, porque los tribunales no están para provocar desestabilizaciones, para eso son creados, para pregonar y para buscar que haya statu quo, estabilidad social interna, como también se hace internacionalmente. Por eso es que la posibilidad que tú dices, que no es que tú la digas, que como es como un ejercicio de las probabilidades, no es jurídico. Lo que es jurídico es que más bien se refiere al eje central de lo que significa para un Estado pegarse a la Constitución política, guste o no a los señores parlamentarios que hoy están en la comisión, como al Ejecutivo. Por ejemplo, hoy en la mañana escuchaba, no pueden entrar los ejercitarios al Congreso. Fíjate, mentira. Eso está mal, y en eso sí puede interpretar el tribunal. Los ejercitarios, es decir, los suplentes y los titulares son tan miembros de la comisión permanente, y a ellos hay que abrir las puertas a si estén sentados los miembros titulares y por tanto los suplentes no puedan hablar, pues pueden estar presentes. ¿Quién hace y quién determina esa naturaleza interpretativa? El tribunal, sin crear conflictos. Yo tengo una interrogante con respecto a lo que ha dicho hoy día Pedro Laechea sobre la resolución que ha sacado el Congreso para que Gonzalo Ortiz de Ceballos pueda ingresar ya como miembro del Tribunal Constitucional. Todos recordamos esta elección que se produjo mientras que se bronqueaban todos, y que una de las congresistas, María Elena Foronda, dijo que ahí está mi voto y yo no he votado. Se fue a denunciar por fraude de la Fiscalía esta votación. Bueno, todo un problema y todo un escándalo alrededor de esta elección. Pues lo que dice el presidente del Congreso es que ellos mandaron la resolución al peruano, el peruano no la ha publicado y han mandado directamente la resolución al Tribunal Constitucional para que entre ya Gonzalo Ortiz de Ceballos al Tribunal Constitucional como uno de los miembros. Si es que el Tribunal Constitucional acepta esta resolución para verla, para revisarla, ¿no? Y para hacer lo que ellos dicen, estarían dándole validez a este Congreso como no disuelto. ¿O no? No necesariamente. El tribunal solamente hará válido los efectos de lo que considera tiene en la mano cuando emita un pronunciamiento, no cuando reciba. Y entonces, esto es muy importante. Y segundo,
la naturaleza del acto procesal parlamentario, si tiene elementos, no te hablo de vicio, sino elementos que puedan desnaturalizar el hecho mismo de la votación, por ejemplo, una votación apurada, por ejemplo, una votación donde atraviesa el clímax político, es decir, acuérdate ayer, el presidente del Consejo el expresidente del Consejo de Ministros quería entrar, no lo dejaban entrar, al final entró, habló 10 minutos, luego empezaron a apurarse, mejor nos apuramos antes que haya otra cosa. Ese marco de situaciones, el derecho son tres cosas, pues, es norma, hechos, mira, hechos y valores. Pero no te hablo de los valores cristianos, te hablo de los valores de las conductas. Si los tres no van juntos, entonces, ¿qué pasa con el acto jurídico? Termina o desnaturalizado o suspendido. Y eso no lo están diciendo los constitucionalistas. Hay que decirlo para poder entender los procesos. Pero, ¿qué pasa además si es que esta resolución fue firmada después de que fue disuelto el Congreso? Si ha sido firmada después de que fue disuelto el Congreso, es de facto, y si es de facto no tiene validez jurídica, porque el acto de la disolución del Congreso es un acto de jure. Ahí ni siquiera tendrían que revisar, ni siquiera analizar nada. Porque es como la juramentación por encargo de la señora Mercedes Arauz. La renuncia a esa encargatura no tiene valor porque ni siquiera hubo encargatura, pero la renuncia a la vicepresidencia de la República sí tiene valor, porque dejó de serlo. Y al renunciar a la vicepresidencia, en realidad ella misma está diciendo no tenía ningún valor mi presidencia, ¿no? Porque no está renunciando a eso. Pero claro, además, desde el momento en que se disuelve de jure automáticamente de derecho el Congreso, todos los actos procesales, los actos de forma que siguen, Giovanna, son inexistentes para el derecho, no valen. Por eso es que disuelto el Congreso, al que viste en la mañana como congresista, lo puedes llamar ex congresista porque ya no es congresista. El señor Olechea, Pedro Olechea es expresidente del Congreso y es presidente de la Comisión Permanente. ¿Te das cuenta? Entonces, estos términos y vocablos del derecho son muy importantes porque la temporalidad produce efectos jurídicos. ¿Te das cuenta? En algún momento yo fui decano de la Facultad de Derecho de la UTP hasta las 3 de la tarde del 2016, del 29 de abril. Al día siguiente ya no lo era porque mi resolución de culminación de funciones había terminado. La temporalidad es la que decide y define el estatus y los efectos jurídicos de quien tiene un encargo. En este caso, los congresistas ya dejaron de serlo y solamente se mantienen los que están. Por eso es que si no hubieran las temporalidades, entonces todo otra vez sería anarquizado. En otras palabras, lo que hemos visto ayer en la mañana y en la tarde, por una puesta de mano por la temporalidad, que es muy importante en el derecho, primero hubo disolución y inmediatamente, como supiste, como vimos, la suspensión y la pretensión de la vacancia. Todo eso ya es inexistente, inválido, no produce efecto jurídico. Hay mucha gente que se está preguntando, ¿no? Ayer Mercedes Arauz, como vicepresidenta, ha renunciado. ¿Qué pasaba antes? El presidente de la República dijo, adelantemos elecciones, ¿no? Y no tenía muchos caminos más, ¿no? Porque si él renunciaba, sabía que Mercedes Arauz se quedaba como presidenta y no se iba a los congresistas. Entonces, no es cierto. Pero ahora ya no, bueno, no puede ser legal, es lo que me han dicho. No puede ser legal esta renuncia porque no hay un pleno del Congreso a quien presentarle la renuncia. Primero que nada, ¿es eso cierto o puede renunciar la vicepresidenta solo ante el presidente? No, lo que ha debido hacer la vicepresidenta era renunciar al presidente de la República y decir, señor presidente, yo ya no voy a ser vicepresidente. Eso es lo que era lo correcto, lo esperado, pero bueno, ya ha escrito su ánimo de no ser presidente, así es que ya está, eso ya está corroborado. Entonces, la pregunta que tiene mucha gente, entonces ¿por qué no renuncia a Vizcarra? Entonces, pero a la par, Vizcarra ya llamó a elecciones congresales. ¿Pero por qué tendría que renunciar Vizcarra? Porque según él, lo que dijo en el mensaje a la Nación es que
lo que él decía es que debían irse todos. Si es que él renuncia y ya no hay vicepresidenta, el presidente del Congreso lo que tendría que hacer es llamar a elecciones generales y todos se van. No creo, porque lo que dijo cuando nos vamos todos, en mi entender jurídico, es que fue una declaración política. Cuando el presidente manda al Congreso de la República la propuesta para el adelantamiento de elecciones, es su completo derecho. Y el Congreso lo negó y lo archivó, completo derecho del Congreso. Hasta allí acabó todo ese escenario. Por tanto, ese escenario, el eleccionario, no debe suponer, por el tema que ya hemos visto, por el tema del TLC, del TC, etcétera, ninguna posibilidad para que Vizcarra ahora tenga que renunciar. Los jefes de Estado solamente deben renunciar por las causales que están promovidas en la propia Constitución política, es decir, uno mismo ya no quiere ser presidente, yo renuncio, o por cuando hayan causales asociadas a la vacancia, etcétera, pero no porque se produzca una suerte de acción o escenario político sobre el que hay una elasticidad de posiciones y de opiniones, como pasa siempre en todo Estado democrático. A ver, y esto es importante para todos los peruanos. ¿Cómo sería nuestra posición a nivel internacional, ¿no? Sobre todo desde el lado de las inversiones internacionales que puedan llegar, o los acuerdos y los tratados y demás, que nos interesa, ¿no? ¿Cómo sería la visión de estabilidad? ¿Sería más estable que el presidente Martín Vizcarra se quede y tengamos un Congreso por un año y unos meses más? ¿O sería más estable que el presidente renuncie y tengamos 4 meses para hacer unas elecciones, o bueno, los meses que se requiera para hacer unas elecciones generales y ya tengamos un gobierno de 5 años? No, aquí lo único que al Perú le va a mantener la garantía de que no perdamos inversiones es que lo único estable es que nos peguemos a la Constitución. O sea, aquí nadie puede desaforarse, porque las reglas están puestas. Los inversores, los países serios, donde están las grandes empresas, miran que se cumplan los preceptos estatuidos. Entonces, aquí nadie debe renunciar o nadie debe tener el poder por capricho, por conveniencia o por ver cómo está la realidad interna. Eso se llama también el nivel de estadista, que lo tiene el jefe de Estado, lo tienen los ministros y también quienes están en la dinámica de la acción política. O sea, Martín Vizcarra lo que tendría que hacer para mantener la estabilidad del país y una buena imagen frente al mundo es quedarse él en el poder, poner a su gabinete y que se den las elecciones congresales. Pero lógico, es más, mira, en enero va a haber elecciones y va a haber otro Congreso. Entonces de allí va a tener que gobernar. Se olvida el presidente de que va a haber un adelantamiento de elecciones porque eso fue archivado. Va a tener que gobernar hasta el 2021 y eso que él lanzó una propuesta. Uno dirá, ah sí, pero su propuesta fracasó, etcétera. Entonces que renuncie. ¿Por qué? Si él presentó la propuesta, las reglas de juego estuvieron dadas, fue rechazado, entonces él habrá convocado elecciones para unas elecciones por una disolución del Congreso, pues tiene que gobernar hasta el 2021. Eso se llama ser serios en el derecho interno y en el derecho internacional. Así nos miran. Por eso es que no somos, como te decía al comienzo, ni Somalia ni la República Centroafricana, que más bien tienen los apoyos internacionales porque son países sin oxígeno jurídico, porque hay muchos vacíos. Aquí tenemos una constitución que arregla todo el modus operandi, y el modus operandi está preestablecido y establecido. Son las reglas claras. Todo lo demás que veas es pura acción y discurso político. Bien, muchísimas gracias por estar conmigo, Miguel Ángel. Gracias. Ha sido Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, pero además especialista y profesor en Derecho Constitucional. Gracias por estar conmigo. Vámonos con Stephanie Pineda, tiene información en vivo.